Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Escudriñando las Escrituras y abordamos un tema que sin duda va a edificar también nuestra vida espiritual, y es que la Sagrada Escritura menciona el tema de que somos mayordomos. Pero la pregunta viene y es, ¿cuál es el papel de la mayordomía? Para ello tenemos invitado a nuestro pastor Mario Villegas. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor Rueda, muy amable. Y en términos generales, pastor, la importancia de este tema. Bueno, la verdad, pastor, que toda la mayordomía es muy importante para un cristiano, porque Dios dejó la mayordomía como un ejemplo para evitar nuestra codicia y el egoísmo. Pero no podemos tomarla como sencillamente un título general, la importancia de la mayordomía, porque Jesús fue el ejemplo de mayordomía. De paso, pastor, entonces, ¿cuál es el lugar que él ocupa en la mayordomía? Muy interesante, pastor. Exactamente, es el centro. Porque si nosotros vemos la mayordomía desde el punto de vista de la administración, ¿qué podríamos decir de Jesús que viene del cielo? Deja toda su comodidad, si es que podemos decir así, la gloria que tenía, y viene y se hace uno con nosotros, semejante a nosotros. Y ahora nos da un ejemplo de dadivosidad. Cómo Él vino para administrar no cosas, vino para administrar un carácter. Lo mostró en su ejemplo. Dice que vino para servirnos. Y ese es el ejemplo máximo de mayordomía, porque mayordomía es entrega, es darse, es administrar, es reconocer que yo no soy el dueño. Siendo Él el dueño, dice, se quitó ese derecho y se hizo uno con nosotros. Por eso Él es el centro o el ejemplo de la mayordomía. Qué interesante, el eje, el principal. Pastor, nosotros tenemos nuestras creencias, y son varias, pero tenemos también nuestras doctrinas. Y aparece el tema del santuario. ¿Cuál es la relación entre el santuario y la mayordomía? Bueno, el santuario es una doctrina, pero si vemos las demás doctrinas, tendríamos que decir que Jesús es el centro de cada doctrina. Así es. Como dijimos que Él es el centro de la mayordomía, las doctrinas y específicamente la doctrina del santuario tiene que ver mucho con la mayordomía, porque en cada doctrina el centro es Cristo. Y si el centro es Cristo, Él tiene un proyecto de salvación. O sea, cada doctrina proyecta la salvación a través de ese centro que es Cristo. Como dijimos ahora, si Él es el centro de la mayordomía, Él es el centro del tema del santuario. Porque Él en el santuario se presenta como nuestro sacerdote. Y como dice el libro de Hebreos 4, nos proyecta a nosotros los cristianos para verlo a Él en su esfera de Salvador. Y al estar nosotros aquí, pues nosotros no somos salvadores, pero sí entramos en un proyecto de salvación, como Él lo hizo. Por eso la doctrina del santuario ocupa un lugar tan prominente que dice que es el centro de nuestras doctrinas, podríamos decir, porque es el centro de nuestra fe. Cristo en el santuario, Cristo en cada doctrina. Lastimosamente, pastor, usted recuerda que cuando Jesús habló con los líderes religiosos en San Juan 5:39, algunos dicen que hizo como una pregunta, aunque la Biblia no se escribió, ¿cierto?, con puntuación. Y Él dice, si lo hiciéramos como una pregunta y nos la hiciera a nosotros dos, o al público que nos escucha, ¿ustedes escudriñan las Escrituras? Allí las escudriñan, ¿para qué? ¿Para tener un conocimiento o porque en ellas ven que yo soy el centro y que soy la vida para ustedes? Juan 5:39, dejaste esa pregunta al Señor. Pero en el versículo 40, ¿qué dice? No, si ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Podemos estudiar las doctrinas, pero de nada sirven si es solamente conocimiento. Pero si en ellas vemos en el santuario, Cristo es mi sacerdote, soy pecador, lo acepto como en cualquiera de las otras doctrinas, llámese el sábado o la segunda venida o el tema de la muerte o del perdón, lo que sea. Cristo aparece como el centro. Y si lo vemos así, cambia nuestro concepto de estudiar las doctrinas.
Y lo mismo la doctrina del santuario, porque vemos qué es lo que nos quiere decir el Señor o nos pide a nosotros. Eso es lo más importante. Y no qué tanto entiendo de doctrinas. Sí, porque con doctrina no nos vamos a salvar. No, en ningún modo. Es el centro, la salvación. Por eso el santuario ocupa el centro, porque Él es el plan, o en Él está el plan de la salvación. Y cuando lo vemos a Él en el centro, ahora entonces sí entiendo la segunda venida. El centro es Cristo. El sábado no es un día más en el tiempo. Él es el centro del sábado. Y cuando yo adoro en sábado, ¿qué me pide Él en sábado? Y lo mismo la mayordomía. Algunos dicen, no es dinero. No, es algo integral. Tiene que ver con la administración del cuerpo. Tiene que ver con la administración del tiempo. Tiene que ver con la administración de nuestros recursos, de nuestros talentos. Entonces es algo integral. Pero en ella vemos al Señor. Ahí está. Él nos llama, Él nos pide, Él nos recuerda que Él es el ejemplo para nosotros. De otra manera, sencillamente serían doctrinas. Sí, un satisfacer la inquietud académica o intelectual, ¿no? Así es, sí. No tendría ningún valor. Pastor, y es que uno ve en el santuario todo el trabajo que Jesús hizo para salvarnos, ¿no? Mire nomás, pastor, busquemos solamente un pasaje, en Hebreos capítulo 4. Note cómo allí se proyecta el ministerio de Jesús. Y como está aquí, que es el santuario, lo mismo lo veríamos en cualquiera de las doctrinas. Él es el centro, pero leamos los versículos 14 al 16. Dice el texto bíblico, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Note, pastor, cómo aquí habla de que hay un ejemplo. Ya lo tenemos. Él está ocupando un lugar en el santuario. Pero de nada sirve que ocupe un lugar si nuestras mentes no están en ese lugar. Por eso es que cada doctrina nos debe hacer reflexionar qué hay allí, qué está diciendo el Señor, como se los dijo. ¿Ustedes me ven ahí? No, no me ven ahí. Sencillamente leen, o estudian, o debaten, o hacen teología, pero no me ven, no me toman como ejemplo. Por eso dice, ahora que yo ocupo un lugar, acérquense, vengan a mí, confiadamente, porque hay gracia, mientras esa gracia exista. Porque todos entendemos que un día el Señor va a salir del santuario. Así es. Y es lo que vería, es lo en el énfasis de lo que estamos hablando, se menciona de que un día se acabará esa gracia. Así es. Y por eso cada doctrina nos lleva a un encuentro con la palabra. Y la palabra es una persona, Cristo. Si lo vemos así, ahí sí es el centro. Y ahí el mayordomo, que soy yo, y usted, y nuestros hermanos que nos escuchan y amigos, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Qué me pide Dios a mí en cada doctrina y específicamente en la doctrina del santuario? Por eso la doctrina del santuario es fundamental para entender la mayordomía. Porque, volvemos a repetirlo, Cristo vino en un plan de salvación. Y la doctrina del santuario lo muestra, el plan de salvación. Y yo estoy aquí bajo un plan. No me voy a quedar aquí. Mi proyecto está en el más allá, que es el plan que Dios tiene de salvación. Pastor, ese pasaje que usted pidió leer y que hemos leído transmite mucha esperanza. Nosotros como mayordomos o en el tema mayordomía tenemos que ver con el problema del pecado, el yo, el egoísmo. ¿Cuánta esperanza transmite? Quizás alguien lucha con eso y todos luchamos. ¿Qué podríamos decirle a ese televidente? ¿Sabe, pastor, que no es un asunto fácil la batalla diaria contra el yo? Todos los días. El peor enemigo, ¿no? Todos los días estamos enfrentados al yo. Al yo. Al yo. Mire, nomás uno llega a un parqueadero y hay alguien que está llegando y uno se acerca a ocupar ese lugar. Cuando uno lo entiende de otra manera, diría, démosle la gracia o la oportunidad o la felicidad a este señor del que lo ocupe y darle la oportunidad, siga usted. Pero esa lucha de que yo llegué primero. Sí, llegué primero, sí. Pero qué lindo sería decir, siga usted primero. Ese es el ejemplo de Jesús. Que la mayordomía es ver a Jesús. Correcto. Más que entender una doctrina de administración o de planificación. Es ver a Jesús en todo y decirle, Señor, quiero ser el primero, o sea, quiero ser un servidor. Y por eso es la contemplación, pastor.
para evitar la codicia y el egoísmo. Esto es una batalla diaria entre el bien y el mal. Si yo no contemplo al Señor todos los días, no recibo nada. Lo que recibo es lo que yo tengo: egoísmo, codicia, ambición, deseo. Y eso es lo que nos mantiene aquí aferrados, y lo que, si nos descuidamos, va a hacer que no heredemos el cielo. Así es. Porque esa es el enemigo quiere es que tengamos el reino aquí. Y por eso el Padre nuestro dice: venga tu reino, o sea, mi mente en el más allá, en el santuario. Ahí es donde está la clave de que el egoísmo sea vencido por la contemplación de aquel que venció, que es Cristo Jesús. Amén. Pastor, y como estamos hablando, usted ha tocado ya el tema de cuál es el papel de la mayordomía en las doctrinas. ¿Algo más podríamos agregar a ese punto? Bueno, pastor, yo creo que cada doctrina tiene un énfasis, y no dudamos que el énfasis, por decir lo que estábamos hablando ahora, la oración, el perdón, pero ese énfasis que queremos resaltar en lo que es la mayordomía, es ver que la mayordomía me muestra a mí el centro, como partimos ahora. El centro es Cristo. ¿Cómo descubrirlo? Y yo diría, pastor, que a veces uno le está enseñando a alguien de la palabra y uno se olvida de que tiene que hacer, o mejor, llevar a esa persona a que vea que Jesús es el que le habla. Yo no puedo decirle: mire, yo creo esto. Es lo que la Biblia te dice a través de Jesús. O sea, Jesús te habla a ti, me habla a mí. Y en ese sentido, entonces, ahora sí, como mayordomo, estoy mirando qué tengo yo que hacer que Jesús me pide. Y ese pedir es ver que cada día yo voy creciendo en fe, en amor a mi prójimo, en amor a Dios, y me olvido de mí mismo. El mismo apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo. O sea, contemplándolo, me escondo en Él y Él vive por mí. Así es, pastor. Y bueno, aparece aquí el tema de los 3 ángeles. ¿Cómo llega a ser importante en la mayordomía, pastor? Muy interesante. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Ahí está el mensaje de los 3 ángeles. Y alguien diría: bueno, ¿qué relación tienen el mensaje de los 3 ángeles con la mayordomía? Apocalipsis 14, si leemos, pastor, puede leer desde el versículo 6 al 8, es tan amable. Muy bien. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, del 6 al 8. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El 8 también, pastor. Sí, pastor, el 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Sí, notamos, pastor, ser un fiel mayordomo es reconocer que nosotros no tenemos nada. Nada es nuestro. Todo es de Él. Nada trajimos a este mundo. Correcto. Él es el dueño de todo. Si partimos de eso, el mensaje de los 3 ángeles está enfatizando algo muy importante. Cuando dicen: teman a Dios, el mensaje lo va a dar la iglesia. Respeten a Dios. ¿Qué está ocurriendo entonces? Que se está olvidando la humanidad de Dios. Y si se olvida de Dios, se olvida de su palabra. Así es. Por lo tanto, ya no aparece Cristo como el centro. El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 es un llamado a volver a reconocer a Dios como creador, como sustentador, como el centro de la vida. O sea, el ángel dice: respeten a Dios. Se están olvidando de Él. Pónganle ganas a lo espiritual. Lo diría en mis palabras. Ustedes le ponen ganas a lo material y se esfuerzan por conseguir para lo material. Pero yo soy el importante. Llega una hora de juicio, y es lo que decíamos ahora en el santuario. Cuando Él salga del santuario, se acabó la gracia. Y ya no habrá más oportunidad para el ser humano. Por eso este mensaje de los 3 ángeles es llamar, volver otra vez a decir: recuerden, el centro de la mayordomía es Jesús. Ese es el mensaje de los 3 ángeles. Vuelvan al Dios que nos creó, que hizo todo, y por eso habla de la creación. Y entonces dice: llega la hora de juicio. Llega. No, ha llegado. Ha llegado. ¿Cuál hora de juicio? Estamos en juicio en este momento. Por eso, al estudiar el tema del santuario,
hay un juicio en el santuario en este momento. Llegó ya la hora de ese juicio, y si yo no tengo mi mente en el más allá, en ese día de juicio, cuando el Señor salga y lo que quedó hecho, hecho es, ¿cómo nos va a encontrar como mayordomos? Así es. Y por eso muchas parábolas hablan de ese siervo fiel que cuando el Señor venga lo halle haciendo las cosas, ¿no? Y por eso en este mensaje hablan de que hay un sistema que ha descartado a Dios y ha puesto otros diositos o diositas. Así es. Y en eso vuelve otra vez a decir, no representan al Dios. Tenemos que reconocer que ese sistema ha caído. Ha caído porque no tiene el centro, que es Cristo. Ha quitado a Cristo y ha colocado otros centros. Y por eso el Señor dijo, si no me colocan a mí, nada pueden hacer. Por lo tanto, eso está sentenciado a la ruina. Y por eso el mensaje dice, ha caído. Y dice, Babilonia, confundida. Por eso el mensaje de los 3 ángeles se relaciona con la mayordomía, porque nos advierte a los mayordomos que somos nosotros, que hemos quedado en esta tierra, que antes de que el Señor venga, tenemos que volver los ojos al juicio, a la venida del Señor. Así es. Está cerca. Como mayordomos tenemos que reconocer que el enemigo, a través de este sistema apóstata, ha quitado de la mente todo lo que tiene que ver con la palabra. Así lo dice la Escritura, y lo que tiene que ver con la fe, la justificación en Cristo Jesús. Así es. Así que el mensaje de los 3 ángeles guarda mucha relación porque tiene que ver con ese tema. Pastor, y a propósito de esto y lo que usted acaba de decir, ¿cuál es el propósito final de la mayordomía? Ese tema aparece ahí, estamos estudiando el papel de la mayordomía, propósito final. Bueno, si veamos el texto de Primera de Tesalonicenses, vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a notar algo muy interesante. Y leamos el versículo 7. 4, 7. Primera, a los tesalonicenses. Sí. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. ¿Cuál es el tema final de un mayordomo? Llegar a la santidad. Es que si yo estoy contemplando todos los días el Calvario, veo a Jesús, ¿qué egoísmo me da? Una escritora dice que cuando yo contemplo el Calvario, mi yo se va al piso. Así es. La justificación es el esa polvo. obra, correcto, en el polvo. ¿Quién soy yo? Si Él, el dueño del universo, fue capaz de venir y darse por mí, ¿qué me quita a mí darme por Él y por el prójimo? Entonces, por eso la santidad es el final. Dice también Primera de Pedro, como Él es santo, ustedes también deben de ir en santidad en la manera de vivir. El proyecto final de Dios es que Él va a venir a buscar un pueblo santo. No estamos hablando de la perfección absoluta, estamos hablando de un pueblo maduro espiritualmente, un pueblo que se apartó del mal para colocarse en el plano del bien y que tomamos a Jesús como el centro, contemplándolo. Entonces ahora sí el Señor va a decir, alumbre la luz delante de los demás para que vean esas buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el sentido final del plan de Dios. Sí. Pastor, estamos diciendo entonces que la mayordomía es el envoltorio extenso de lo que somos y hacemos. Es que el carácter, pastor. O sea, si yo como hijo de Dios no hago la diferencia en este mundo sumido en pecado y en desdicha y cada uno buscando su propia gloria, cada uno buscando su propio bien, y no damos el ejemplo, en otras palabras, nosotros somos como Jesús en la tierra. Lo representamos. Estamos representando. Como Él lo dijo, no puedo hacer nada de mí mismo. Igual deberíamos de ser nosotros. Cuando vemos que nos pide el Señor, no hay yo, no puedo hacer nada que no refleje lo del Señor. Y esto es como lo decíamos ahora, Pablo lo decía, ¿no? Que esto es una batalla. ¿Recuerda, pastor? Sí, correcto. Pelea la batalla de la fe. Porque es que la batalla de la fe es darle lugar al Señor. Qué fácil es uno pararse cada mañana y salir corriendo a trabajar o a estudiar o a lo que sea y no decirle, Señor, yo no puedo, aquí estoy, úsame hoy, guíame hoy. Es una batalla. Así es. Porque si nos acostamos tarde, ¿qué batalla para levantarnos temprano? Y todo es a las carreras. Entonces, en un mundo tan agitado como en el que estamos, tenemos que pedirle, Señor, ayúdame a reconocer que tú eres mi ejemplo en este día de santidad. Quiero ser santo como tú eres santo.
Y aún lo dijo Mateo 5:48, la santidad con la perfección. Sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El plan final de la mayordomía es ese, pastor. Llevarnos al centro que es Jesús. Que nos parezcamos tanto a Jesús que el mundo diga, oiga, estas personas son diferentes. Pastor, en ese orden, como ministro, como pastor del Evangelio, ¿cómo es que logramos esas etapas de justificación, alcanzar la santificación? ¿Qué ha dejado el Señor para que lo podamos lograr? Mire, el gran plan de Dios es que volvamos a su palabra. A su palabra, correcto. Su palabra, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es a través de su palabra, o su palabra mejor es como el libro guía. Yo no puedo ser santo si no busco en su palabra la santidad. Correcto. No significa, pastor, que entonces esto hay que ponerle aquí a la página o a la Biblia es la santa. Sí, no, es el contenido. Lo que Dios dijo, es su palabra. Y por fe. Por eso San Pablo en Romanos 1:17 dice, el justo por fe vivirá. Somos santos no porque lo seamos, sino porque el Señor nos da esa santidad. Seremos justos si somos justos, no porque lo seamos, sino porque Él es la justicia, Él es justo. Y si yo me pego a Él, perdóneme esa expresión castiza, si yo me uno a Él todos los días, ¿qué se me pega? Su santidad, se me pega su amor, su gozo, el perdón. Yo no tengo nada de eso, pero la santidad se logra todos los días. Señor, lléneme de ti, lléname de ti. Y dice que en esa contemplación seremos transformados. Pero usted nota, en la carrera de este mundo, si yo no saco un momento para Él, el enemigo lo va a sacar para mí obligadamente. Y por eso necesitamos todos los días dedicar un tiempito para Dios. Algo que recibamos de Él hará la diferencia en un mundo que no hace la diferencia. En ese sentido llegaremos a la santidad, llegaremos a ser justos. Vuelvo a repetir, no porque lo seamos, sino porque el justo por fe en Él vive como justo. Correcto. Santo porque Él es santo. Bueno, no porque lo seamos, sino porque Él es bueno. Y Él nos acredita esa justicia, esa santidad, eso que Él tiene, y nos parecemos a Él. El Señor Pastor nos ha desafiado a representarle, a reflejar su carácter. ¿Qué mensaje al cierre podemos dejarle a nuestros amables televidentes sobre esa oportunidad de llegar a ser como Él? Quiero que reconozcamos, pastor y amigos, que solo en Cristo hay un camino correcto para el hombre. Amén. Solo en Él. Ustedes notan el humanismo de hoy. Usted puede, usted es capaz. Póngale el corazón a lo que va a hacer. Sonría hoy, sea positivo. Eso es humanismo. Porque es que el Señor dijo, separados de mí nada podéis hacer. Eso puede durar un día, 2, un mes y se acabó. Pero si todos los días estamos con Él, Él va adelante, como dice San Juan capítulo 10, abriendo camino para que yo pueda pasar contento el camino que Él ya abrió para nosotros. Confiemos en Él, dediquémosle el tiempo a Él y Él hará lo que nos conviene. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pastor, apreciamos muchísimo esa pastor. Profunda, interesante reflexión. Y a ustedes les invitamos a acompañarnos. El Señor les bendiga. Pastor, muchas gracias. Gracias, pastor, muy amable. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.